Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a conocer al doctor Gregorio Luri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado, un día luminoso y, bueno, un día luminoso y perfecto. ¿Eh? Aquí. Fantástico, ya viene el buen tiempo, está estupendo. Te presento. Tú eres doctor en filosofía, licenciado en ciencias de la educación, profesor de filosofía en la universidad y también autor de diversas obras de las que hoy vamos a destacar tu más reciente, que es En busca del tiempo en que vivimos, fragmentos del hombre moderno, que es una obra que Sí, pero, está publicada en enero, muy reciente. eh, pero, pero me vas a permitir que reivindique el título que más aprecio y es el de maestro, maestro de Maestro, escuela. maestro, Eh, sí. Yo antes que nada soy eso, ¿eh? Antes que nada soy eso. Y después, pues también me siento orgulloso del resto. Pero lo importante, lo que para mí me sitúa y lo que ha configurado de alguna manera mi imagen del mundo y de mi mismo trabajo es eh, el título y el oficio de maestro. Qué bueno, está fantástico. Gregorio, me gustaría empezar preguntándote qué es lo que te llevó a escribir esta última obra. ¿Cuál fue el disparador o el origen? Pues mira, yo normalmente siempre tengo varios proyectos en marcha. ¿Ah? Ahora mismo estoy escribiendo 3 libros a la vez, cosa que Wow. no, pero eso es mi manera de ser. Y ahora me pongo en uno, después en otro, van tomando cuerpo y ya aparecerán, ya se acabarán cuando el mismo libro lo pida. Está muy Pero bien. este no, este fue otra cosa muy, muy distinta, ¿no? Este apareció sin haberlo previsto en una situación un poco curiosa. Ujú, Yo en un momento determinado me apetecía mucho hacer un viaje solo y sobre todo pasear solo por ujú, un paisaje lejano. ujú, De hecho, tanto a mi mujer como a mí nos ha gustado mucho eso, caminar por ujú, sitios distintos. Por ejemplo, un año nos fuimos a Bulgaria a recorrer un río, el río Tunja, con ujú. etapas de 30 kilómetros diarios y bueno, para allá no hay turismo de ningún tipo. Y esta vez me apetecía pasar unos días en un monasterio trapense y después caminar por Sierra Morena, pero me apetecía hacerlo solo, Ujú. no porque esté en contra de, como voy a estar, ¿no? Es decir, en contra de hacer los viajes en compañía. Pero esta vez necesitaba, no sé, no me digas muy bien por qué, pero había algo en mí, ¿no? Como una querencia que dicen los toreros Ujú. hacia el retiro. Y pues bueno, siempre llevo mis libretas, mis molesquines en la mochila y desde el primer día del viaje, cuando llegué del viaje que hice de Córdoba a Hornachuelos, Ujú. donde me quedé en aquel monasterio trapense unos días, ya comencé a escribir cosas que tenían un sentido fragmentario, pero que poco a poco fueron apuntando a algo, ¿no? Digamos en este sentido que el Ujú. libro se escribió casi autónomamente, ¿no? No había un proyecto previo para escribirlo, sino que el propio proceso de la escritura me llevó y me dirigió. Está muy Fue una bien. experiencia, sí, fue una experiencia bonita. Está muy bien. En tu obra hablas de esas preguntas, ¿no?, que nos hacemos y que a veces también nos inquietan y que además nos encontramos en una etapa histórica, ¿no? Diríamos que el Zeitgeist de este momento es como muy frenético. ¿Cuál es tu visión acerca Efectivamente. Sí, sí, no. de esta situación? Creo que primero vivimos una situación en la que los tiempos se adelantan, como se decía antes, Ujú, mucho más rápidamente que nuestra capacidad para comprenderlos. ujú, A veces se habla de que vivimos en una sociedad compleja. A mí me parece que lo más correcto es decir que vivimos en una sociedad perpleja, ujú, porque no sabemos, si ahora sales a la calle y comienzas a preguntar, no sabemos muy bien si está acabando una, ¿cómo te diría yo?, una etapa del mundo ujú, o simplemente pues se está modificando nuestra imagen del mundo, ¿no? ujú, Somos un poco, me gusta esta imagen, somos como crisálidas que están sintiendo una metamorfosis. ujú. Y claro, la crisálida no tiene ni idea si se convertirá después en mariposa. Pues creo que estamos ahí. ¿Nos convertiremos en mariposa o estamos asistiendo a nuestra propia agonía? Y eso Totalmente. eso es nuevo, ¿no? Esa perplejidad es nueva y además la ves que está
atravesando todos los campos, Ujú, desde el periodismo, nunca como hasta ahora, cualquier noticia dramática pues ganaba la primera portada. ujú, Piensa que el otro día, hasta en el mismo Parlamento, el presidente del gobierno mm. recogió aquella noticia de que el núcleo de la Tierra se había parado. Sí, No sí, hay nada catastrófico que no nos despierte una cierta apetencia, ¿no? claro. Y eso va acompañado de algo que es lo que me parece a mí más significativo y más digno de ser pensado, un cierto cansancio hacia nosotros Mm, mismos. mm, Parece como si nos viésemos como malos gestores del mundo que tenemos mm, encomendado, ¿no? Y esa desconfianza hacia nosotros mismos, ese sí que es un fenómeno tan grave como interesante, porque claro, mm. épocas de miedo a lo largo de la historia, de miedo, de incertidumbre, de complejidad, ha habido muchas. Sí, sí, sí. Piensa en el Tenemos la final. crisis de los misiles no hace tanto, la Claro. caída del comunismo, que no sabíamos qué iba a pasar, el yihadismo. Hay muchos O, momentos, sí, o de, sí. o de- o de manera más radical, pues el fin del Imperio Romano, ¿no? Los bárbaros También. están en la frontera. Pero ahora no tenemos tanto miedo a unos bárbaros que están afuera como a Ujú, nosotros mismos, ¿no? claro, Como al bárbaro interior que parece que llevamos. sí. Y eso crea una situación, pues curiosa, que debe ser pensada. Debe ser Ujú, pensada sabiendo ujú, que precisamente porque el tiempo, las cosas van más rápida que nuestra capacidad para ujú, analizarlas, nunca vamos a tener una imagen definida del presente. Lo ujú, máximo que podemos adquirir es fragmentos del presente. ¿Eh? mm. Y eso también crea una situación nueva, pero en todo caso intelectualmente apasionante. Es como una película a cámara rápida, ¿no? Es como pi, va pasando, Sí, ¿no? La película a, demasiado a- rápida y es a mí, como, quiero sí, pausarla. sí. A mí me gusta una imagen que utilizaban que siguen utilizando los judíos sefarditas, Sí. que es la de correr detrás del viento. ¿Eh? Ah, Vas vale. corriendo detrás del viento intentando pillarlo, pero resulta que no hay manera. El tiempo siempre va delante tuya. Totalmente. Y eso también nos lleva también a una situación en la que el temor está como incrustado, ¿no? Es como que continuamente estamos con ese miedo. Es como ahora el tema de la guerra, luego la futura posible crisis. Luego también hay gente que habla de una futura guerra también en Taiwán. Es como, ¿qué está pasando, no? Es como que nos están Pues alimentando siempre con el miedo. no nos queremos. Creo que estamos comenzando a decir, si miras, acabo de escribirlo esta mañana Sí. para un artículo que me han pedido. Yo decía, quizás pudiéramos ver, y lo planteo como hipótesis heurística, ¿no? Que Ujú, puede proporcionarnos motivos para el pensamiento. ujú, Quizás pudiéramos ver el siglo XIX como el siglo optimismo, el siglo del ujú. progreso, Sí. el siglo en el que cada día aparecía un progreso nuevo Ujú, y en conjunto todos aquellos progresos parciales los podías sumar y te daba para un optimismo histórico. ujú, El siglo XX ha sido el siglo del cambio. El siglo XX podríamos decir que se inicia con el hundimiento del Titanic ujú. y termina con el de las Torres Gemelas. Sí. Y en medio tenemos Hiroshima, ¿no? Mm, Que podríamos decir que es el siglo del desencanto con la idea del progreso. ujú. Pero el siglo XXI parece ser que es el siglo del miedo al futuro. Mm. ¿No? Y aquí está la cuestión realmente tensa e intensa que ha de ser pensada. Claro, porque al final la tecnología nos está llevando también a trascender muchos de los elementos que nos hacen humanos, ¿no? Podríamos decir que al Claro, final la humanidad eh, era una forma de vivir la vida, ¿no? Con unos tiempos, de unas maneras, con un procesamiento, y ahora estamos entrando en una fase en la que todo esto se está modificando, con lo cual ejé. Sí, estamos con pero la duda de, ¿dejaremos realmente de ser humanos? es cierto, ¿no? Lo de la cuestión del transhumano, que es apasionante también, ¿no? Sí. Pero fíjate, lo que comentaba antes del siglo XIX. En el siglo XIX no había campo Mm, tecnológico o científico que no progresase. Y mm, tú sumabas todos esos progresos y te daba para un optimismo. Hoy, claro. y este es un fenómeno muy curioso y Mm, muy impactante. Si tú recorres campo de científico por campo, ves que en todos ellos hay progresos. sí, En sí, la sí, sí. ciencia, en la tecnología, en todos, pero su suma no te da para un optimismo. Ya. Es decir, vivimos la paradoja de que en la suma de optimismos parciales no nos da para un optimismo global, ¿no? Mm, Y sí, eso, sí. eso
es una situación también muy nueva, ¿no? Mm, Y claro, pues si te dedicas o si quieres merecer el nombre de filósofo, tienes que plantearte todas estas cosas, ¿no? Por eso el totalmente. libro se titula En busca del tiempo en que vivimos. ¿Eh? Mm, es En busca del exacto, tiempo en que vivimos, vamos a ver que si le damos nombre a las cosas que nos pasan para poder totalmente. pensarlas. Sí, porque ahora me viene también a la cabeza, Gregorio, el tema de la inteligencia artificial, que es un ámbito Claro. donde estamos, hay una parte de la población que está muy contenta, ¿no? Son grandes avances, nos puede facilitar mucho la vida, pero claro, por otro lado también hay muchas voces críticas que dicen, bueno, pero es que no estamos siendo quizá conscientes de hasta dónde puede escalar esto de la inteligencia artificial. Cuidado, porque esto es un poco Mira, como desatar el genio de la lámpara. sí, vamos por partes. Primero, yo estoy muy contento de vivir en estos momentos. Tengo este aparato que me parece magnífico, el móvil, me Muy bien, parece fabuloso que podamos hablar de esta manera tú y yo, sí, me parece genial pues que esta misma mañana pues he tenido una charla con una amiga parisina que está enferma y me contaba sus males. mm, Ayer por la noche pues estuve en contacto con un grupo de mexicanos que estaban, bueno, estamos planeando una cosa. muy Hace dos bien, días estuve con un grupo de peruanos que me invitan a un congreso de Moscú. Me han escrito, pues está por mail, los editores de un libro que ha sido mío, que ha sido traducido al ruso. Todo esto me muy parece bien. fabuloso, fabuloso. ¿Eh? No le pongo ningún pero. Ahora, porque además creo que el hombre es constitutivamente un ser tecnológico. Mm, Es decir, pienso que mi visión de esto es la siguiente. Eh, Veo las tecnologías como prótesis antropológicas que amplifican ujú, lo que somos. ¿Eh? ujú, Pero es que además creo que no es que exista por una parte el hombre y por otra parte la tecnología, ujú, porque si restamos las tecnologías, ¿con qué nos quedamos? mm. No nos quedamos con un hombre sin diseño. Es decir, Ya, nos quedaríamos en todo caso con el feto en sus claro. primeros momentos, pero si escucha, si el feto es capaz de escuchar y es capaz de sentir lo que pasa Mm, hasta afuera, ya está siendo afectado tecnológicamente, ¿no? mm, Es decir, cuando digo que es lo que somos, o sea, que las tecnologías amplifican lo que somos, es que ujú, sin tecnología no hay nada que amplificar. ¿Eh? mm. Y eso Entiendo. me parece muy interesante también. Por lo tanto, sí, al tiempo en el que vivo. No, me parece que la huida del presente te lleva, o bien eres coherente y te vas a un monasterio, o te vas como Simón el Estilita al desierto a Sí. vivir en lo alto de una colina, o si no, pues bueno, pues tienes que vivir en el tiempo en el que vives, Es que fluir. no es Al final es que- una actitud de fluir con la época en la que estamos y de alguna claro, forma tratar de no resistirse o no de luchar contra, ¿no? no, pues tendrás en todo caso, si eres mínimamente inteligente, tendrás que compensar los déficits del presente Ajá. y para eso está la cultura. O sea Para eso que está la los cultura. movimientos esos que puedan ahora nacer de neoluditas, ¿no? Igual que el ludismo en su momento estaba en contra de las máquinas en la Londres de hace unos siglos, ¿no? El hecho de que nos resistamos, ¿no? Quizá a esa tecnología, pues es una forma de no avanzar, ¿no? Tal vez, o de no dejarse A llevar por mí el llama, tiempo. sobre todo porque es una batalla perdida, que Mm, puedes crear grupos determinados sí, que intenten un retorno, pues qué sé yo, no sé muy bien qué, sí. pero mayoritariamente, digamos que vivimos un poco, por eso me gusta la imagen del Titanic, Ujú, porque tenemos la conciencia primero mm, de que en cada innovación puede estar incubándose una catástrofe ujú, y que esas innovaciones son un poco los icebergs que rodean al Titanic. ujú, ¿Eh? Viajamos de noche con el radar estropeado ujú, y sabiendo que estamos en una zona de iceberg. Pero la mayor desgracia sería parar las máquinas. mm. ¿Eh? Sí, 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 sí. Creo que estamos en esa situación. Con Sí. respecto a la inteligencia artificial, ya veremos lo que da de sí, Ujú, porque llevamos, bueno, desde la aparición de la televisión, todo iban a cambiar el mundo radicalmente y después resulta que los seres humanos arrastramos unas permanencias antropológicas que mm, están ahí muy firmes, ¿no? La ujú. necesidad de sentirse querido, Sí, de sentirse valorado, de mil cosas sí, sí, que sí. van con nosotros, ¿no? Pero bien, sea lo que sea la inteligencia artificial, sea lo Ujú, que sea y las maravillas que nos proporcione, ninguna inteligencia artificial, o sea, en una inteligencia artificial, te diría, me estoy leyendo este libro que me parece
maravilloso, un libro precioso. Bueno, me imagino que la inteligencia artificial, si sigue progresando, podrá escribir libros como este, Mm, pero lo que no me puede proporcionar a mí es la experiencia de su lectura. entiendo. La experiencia de su lectura es mía y solo mía. Ujú, Y lo que ocurre es que a medida que yo, por decirlo así, subjetivo, la información que hay aquí la transformo en conocimiento. Es decir, ujú. la máquina tiene información. Yo soy capaz de transformar esa información en conocimiento que al mismo tiempo que lo voy haciendo mío, me hago como persona, me voy Claro, haciendo, ¿no? vas Ese desarrollando el proceso, ser. Ujú, ese proceso de construcción de mí mismo a mm, partir de la subjetivización de los datos objetivos que hay a mi alrededor, mm. ninguna inteligencia artificial me lo va a poder sustituir. Sí que es cierto que puede haber personas, pues como ahora, que lo que buscan en la vida es entretenerse, ¿no? Que no están nunca solos con sus pensamientos. Si buscas entretenerte, me imagino que la inteligencia artificial, la realidad ampliada, todas Mm, estas cosas, pues te pueden proporcionar muchísimas posibilidades de entretenimiento. Y eso totalmente. siempre ha sido así, ¿no? Ahora, yo lo que me planteo y lo que pregunto siempre es, a ver, la inteligencia artificial o el desarrollo tecnológico me va a poder suplir lo que comentábamos antes, mi experiencia Esa como lector, experiencia, claro, eso es único. esa vivencia. Claro, pero si eso es único, quiere decir que la Mm, escuela no puede abandonar lo que nos humaniza, ujú, rindiéndose de manera frívola a la tecnología. Sí a la totalmente. tecnología, te he comenzado diciendo eso, Sí, sí al tiempo en el que vivo, sí a la tecnología, pero ¿qué quieres que te diga? Mira, este móvil no sé ya cuántos he tenido desde el primero que tuve, mm, ¿eh? Y lo voy cambiando cada sí, sí. cierto tiempo. Aquí tengo al lado, pues tengo pues qué sé yo, la Ilíada de Homero, que tengo mi Mm, primer ejemplar que me compré con 18 años y sí. no envejece. Es decir, Homero no envejece. Y además cuando estás leyéndolo, pues vas entrando en un mundo cada vez que cuando lo relees cada vez es más complejo y más profundo, ¿no? Entonces, Totalmente. si tenemos cosas que envejecen y cosas que no envejecen, pues digamos que hemos de compensar la frugalidad de lo Ujú. efímero con algo con más sustento, pero eso es lo que llamamos educación personal, Sí, ¿eh? sí, es así, totalmente. Gregorio, en tu obra también hablas de un concepto que es el hombre bisagra, ese hombre que está en ese punto de cambio, ¿no? Me gustaría también tu opinión al respecto. A ver, mira, hay dos filósofos que me interesan mucho, que uno Ujú, es García Vaca, un filósofo de Pamplona que ujú, hizo su carrera filosófica muy como profesor en Venezuela, y ujú, otro es Eugenio Trías, un filósofo catalán. ujú, Los dos comparten a pesar de estar muy distantes, ujú, pues uno vive en el exilio en una situación determinada y otro está aquí. Los dos comparten una reflexión que creo que el presente está eludiendo más que ignorando, pero ujú, que es esencial, que es la preocupación por el límite. ujú, ¿Ah? ¿Cuáles son los límites de lo pensable? ¿Cuáles son los límites de lo vivible? ¿Cómo es la situación del hombre ante los límites? ¿No? ujú, ¿Cómo los vivimos? ¿Cómo vivimos esos límites? Y eso a mí me sirve bueno, para hacer algo que en los dos está presente entre, podríamos decir, lo real y lo posible, o entre ujú, lo que vives como inevitable y lo que vives como imaginable, se desarrolla nuestra vida como un entrambos, como una bisagra, ¿no? ujú, Como una bisagra. Y bueno, pues digamos que es una imagen que te sirve para pensar. Al final, totalmente. no, si quieres adelantar o caminar con tu Ujú, propio pensamiento, necesitas hacerte con categorías que te ayuden a objetivar lo exacto, que tienes alrededor. totalmente. ¿Y tú dirías que estamos delante del fin de la historia? Estamos en un periodo en el que va a acabar un mundo como hemos empezado al principio, ¿no? Que es como un Hombre, mundo mira, conocido y va a empezar otro nuevo. ese es un tema que me ha interesado mucho, no tanto porque Fukuyama lo plantease en su famoso artículo y después en el libro, sino porque Fukuyama Mm, está recogiendo una reflexión que comienza en Hegel y mm, después la continúa alguien que fue profesor de Fukuyama en París, ujú, Kojève, Alexander Kojève. ujú,
y que comienza en Hegel y nos remite a Nietzsche, ¿no? Mm, Y es la idea de que ¿qué pasa en un mundo sin metafísica? ujú, Sin preguntas trascendentales, sin preguntarnos por qué son las cosas y limitándonos solo a saber cómo funcionan. ¿Qué ocurre en un mundo sin metafísica? ujú. Y como hay algunos índices que parecen indicar que vamos hacia eso, Sí, hacia un mundo sin metafísica, entonces el pensar el fin de la historia como el fin de la metafísica me mm. parece, bueno, tan Sí, porque sugerente como lleno hace, de elementos. hace un tiempo salió también la noticia de que el gobierno, ya no me acuerdo cuál, pero estaba mirando de quitar la asignatura de filosofía del que sería itinerario de estudios en bachillerato, creo que era, que estaban como planteando la idea de Sí, reducir. porque, claro, Ostras, claro, es fuerte. porque todo lo que estamos haciendo aquí ahora, nosotros dos, es preguntarnos por el qué de las cosas, Sí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto que nos ocurre? ¿Qué es tal? Mientras que, digamos, lo que se lleva es para qué sirve o cómo funciona. claro. ¿Eh? ¿Para qué sirve o cómo funciona? Que eso es lo competencial y lo económicamente relevante. Pues bueno, sustituir la pregunta del qué es esto por el para qué sirve Ujú, es claramente eso, el final de la metafísica claro. física. Y yo creo que hacia ahí se apunta pues eso que llamamos el fin de la historia. Claro, porque al final encontraremos que todo tiene que ser práctico, ¿no? Si no es algo que sea útil, práctico o que genere, no tiene valor. Claro, pero eso significa básicamente también el fin del arte, ¿no? Mm, Como porque, a ver, mira, nosotros podemos perfectamente entender la obra completa de Jordi Dam, aquel mm, que componía canciones del verano, ¿no? sí, Simplemente escuchándola una vez. La cantamos y además viene muy bien para ujú, cantarlas en la ducha, ¿no? sí, sí, Canciones de ese tipo. O cuando vas en el coche toda la familia, que te pones a gritar y bah, te lo pasas un rato de cine. sí, No te ofrece dificultad. claro. Ahora, si quieres entrar en el universo musical, ¿qué te diría yo de Shostakovich? Mm, Ahí tienes que esforzarte. Ahí claro. tienes que esforzarte, tienes que entrar. Y al final, ¿qué es lo que te proporciona de útil el Mm, universo musical de Shostakovich? Pues puedes decir, te abre una puerta a la realidad, ¿no? A una mm, dimensión nueva de la realidad, que es ese espacio estético que ha creado Shostakovich. ¿Y eso para qué sirve? Pues tener que decir, para nada. mm, Para nada. Ahora bien, esa nada, ese no servir para nada, es lo que le da la grandeza, pues qué sé yo, a cualquiera de las sinfonías de Shostakovich, ¿no? ujú, ¿Para qué sirve un cuarteto cualquiera de cuerda de Beethoven? Pues para nada, no lo puedes ni colgar en la pared, como puedes hacer un cuadro, ¿no? Tienes, ujú, digamos, aquello más elusivo, ¿no? Como ujú, materia, la música. Ahora bien, la experiencia de lo grande mm, exige una preparación, exige también una disciplina, es decir, mm, una disciplina, y parece como que hoy viviéramos en lo que algunos han dado en llamar el emotional turn, es decir, el mm, giro hacia lo emotivo, mm, que supone la renuncia a lo cognitivo puro, ¿no? A lo mm, cognitivo puro. Las cosas que nos interesan son aquellas que nos motivan o que nos proporcionan algún sentido de la utilidad. ujú, La pregunta por el qué, la pregunta pura, pues digamos que hoy no es comercial. Y claro. ahí está, por eso sobra la filosofía, pero por eso también sobra la poesía, es decir, Ujú, o sobra la música, la buena música, sí. pues efectivamente. Entonces, por eso te decía antes que compensar el presente con algo que sea que más duradero que el presente es Ujú. lo que, a mi modo de ver, es el reto de la educación de hoy. Totalmente. Hablemos también de educación. Nos encontramos también con una generación que a nivel de concentración y a nivel también de el procesamiento de los estímulos está teniendo ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que nos roban, ¿no? También esa capacidad de pararnos y de concentrarnos. ¿Cómo percibes tú, por ejemplo, estos nuevos estudiantes o estas nuevas, eh, no sé, esas nuevas figuras que están también en entornos educativos que a lo mejor se están encontrando ese tipo de cambios? Mira, me ha interesado desde el primer momento que conocí su obra,
el último Foucault, el último Michel Mm, Foucault. Me interesa muchísimo. Creo que en sus últimos meses de vida, Foucault introduce un giro radical en toda su filosofía. Abandona conceptos que mm. habían sido centrales, como el de poder, biopolítica, Sí. etcétera, etcétera, y se plantea una cuestión que Nietzsche la plantea por Mm, primera vez, que es cómo hacer de la propia vida una obra de arte. Es mm, decir, si es por la posibilidad de una estética de la existencia. ujú, ¿Eh? Y esa posibilidad de la estética de la existencia, que lo pone en contacto pues con Pierre Hadot o con otros filósofos que en su tiempo estaban tratando esta cuestión, eh, pasa por un elemento inevitable, que es el control de ti mismo desde ti mismo, mm, o como llamaban los místicos castellanos, eh, elevarte a ti mismo sobre ti mismo. ujú, ¿No? Para eso necesitas un cierto dominio del yo, es decir, sentirte que de alguna manera eres portador de las riendas de tu vida, si ujú, bien la vida es aquello que nunca se deja someter a unas riendas. ujú. ¿No? La vida siempre es más amplia y más compleja que los esquemas en los que intentamos encajarla. Pero Totalmente. el esfuerzo por hacer de nuestra vida algo que, como decía Walter Benjamin, podamos mirar cara a cara sin vergüenza ni temor, me Ujú, parece que es bien. ¿Eso qué significa? Como condición previa, un dominio de ti mismo. mm, ¿Eh? Y creo que hoy es ese dominio de ti mismo el que se está abandonando mm, para una entrega a lo inmediato. mm, Todo lo que llamamos cultura, todo mm, lo que llamamos cultura es posible en la medida en que somos capaces de introducir un momento de reflexión entre la mm, emergencia de un deseo y su respuesta. ujú. Fíjate que no te estoy diciendo que hayamos de renunciar al deseo, sino que hemos de introducir un elemento de reflexión. Simplemente Ujú. ahí en ese hiato que se abre es donde enraiza la cultura. Pues bien, Sería. Ujú, si no tenemos un dominio sobre nosotros mismos, lo que Sócrates utilizaba una palabra que probablemente la creó él, porque antes de los textos de Platón no nos aparece en la literatura griega, ujú, encratella. mm, Encratella como poder sobre ti mismo. mm, ¿Eh? El ejercicio del poder sobre ti mismo, que es el que te abre la posibilidad para una estética de la existencia, es lo que creo yo que está en crisis. Por ujú, eso nos encontramos con, vayas a donde vayas, la queja reincidente una y otra vez, los niños o los adolescentes hoy mm, no tienen capacidad de concentración, no mm, saben atender. Y a eso, ¿cómo responde la escuela o cómo responde el sistema educativo? Cargando sobre el docente la responsabilidad de motivar. mm, ¿Ah? mm. Sí. Digamos que como tú has eliminado una cierta autonomía que el niño, obviamente un niño, si es niño, siempre tiene mucha más energía que sentido común para controlarla. Eso es Ujú, ser niño, ¿no? Pero digamos que la educación significaba un progreso, control del sentido común sobre la espontaneidad. ujú, ¿Ah? Si ahora tú le dices al niño que el responsable de crear esos elementos de reflexión en él es el maestro, ujú, entonces estás sustituyendo algo que es muy, 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 muy relevante. El concepto de voluntad ha desaparecido totalmente del vocabulario pedagógico, mm, ya nadie lo utiliza mm, y lo centramos todo el debate en el interés. ujú, Pero claro, el interés se supone que es algo que el docente ha de crear. mm. ¿Ah? Mira, hoy es jueves, el lunes, Sí. un grupo de universitarios, de profesores universitarios, me decía que hay algo perverso en que en la evaluación del alumno, en que la evaluación de la marcha de una clase sea aquello que el alumno decide, porque habitualmente ¿a quién evalúas más? Al que no te proporciona dificultades para probar y que hace Ujú, clases amenas. Pero claro. claro, que si tú tienes que tratar determinados temas, a veces esos temas son complejos. Ya, Y tienes que pedirle al alumno que ponga algo de su parte. Dicho de claro. otra forma, la educación es posible cuando el esfuerzo del profesor se Mm. encuentra con el esfuerzo del alumno. Un equilibrio. Y pero ha de haber ese encuentro. Si Claro. tienes un alumno pasivo que te está pidiendo, a ver, motívame, ya Ya, has perdido la partida, ya has claro. perdido totalmente la partida. Sí, sí, sí. Entonces, el recuperar, el pedirle al alumno que eh,
se plantee la posibilidad de un dominio de sí mismo. Ujú. Y quieres planteándole además que si lo consigue va a tener ventajas comparativas muy notables con Sí. respecto a los demás, ¿no? Pero ese control de ti mismo sobre ti mismo, si lo ignoramos, pues entonces entramos en un mecanismo que no tiene, yo no le veo salida. Porque es que además tendemos a creer que el interés es el motor del conocimiento. Eso Ujú. Dewey escribió en su momento muchísimas obras, ¿no? Pero eso es solamente parcialmente verdadero, Ujú. porque también el conocimiento es un motor del interés. Ujú. Quiero decirte que si yo, pues qué sé yo, Sí, sí, haber una vivo, motivación interna, sí, sí, no, no, pero si vivo en la Edad Media y no sé nada de fútbol, difícilmente voy a tener interés por el Barça. claro, sí, 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 Tengo que conocer cosas para poder tener claro, un un interés por mínimo, ella. Y si tú miras tu propia biografía, el progreso de tu conocimiento ha ido abriendo posibilidades de interés. totalmente, Entonces, claro, el interés lo puede poner el profesor de una manera o de otra, pero el progreso de su conocimiento lo ha de poner el alumno. Si no exacto, hay, no hay. tiene que Entonces, hacer eso, un match, añadiendo ese actual desprecio hacia el conocimiento y sobre todo hacia la memoria que me parece demencial, ¿eh? ya, ya. Pero porque, mira, recuerdo que era Bloom, el Mm. crítico literario, era capaz de retener todo el Paradise Lost de Milton en la cabeza. A mí Ujú. me gustaría poder tener, qué sé yo, Ujú. el Quijote en la cabeza para poder retirarme de vez en cuando a una aventura de Don Ujú. Quijote, ¿no? Bueno, en fin, Sí, porque sí, además, si no cultivas la memoria, estás incapacitando la capacidad de retorno hacia ti mismo, sí, porque sí, no vas a encontrar nada interesante allá adentro, ¿no? claro, sí, sí, es así. Y Gregorio, me parece un tema muy, muy sí, preocupante lo que está pasando hoy en la escuela, es un en tema nuestra que escuela en sentido general, ¿no? En el sistema educativo. podríamos hacer incluso otro episodio solo de ámbito educativo. Nos acercamos al final, tenemos justamente escasamente 2 minutos para cerrar. Me gustaría un último tip, un último consejo de forma breve, lo que tú consideres para la gente que nos está viendo y a lo mejor pues quiere encarar este mundo actual, esta situación actual, y dónde puede comprar tu obra. Me has de repetir la pregunta. Sí, No te he vuelvo. oído Nos nada. quedan dos Es decir, minutos. la conexión es inestable y se ha perdido. No pasa Sí. nada. Nos quedan 2 minutos. Sería último consejo en una frase de la gente que pueda o quiera vivir este mundo de una forma quizá más amena. Y tu libro, ¿dónde lo puede comprar? A ver, primero, el consejo, escúchame, aquello que decía Pla, es decir, no estés esperando al que el mundo venga a comer de tu mano, a tu mano. Échate la escopeta al hombro y sal a cazar las melodías del mundo. ¿Eh? Sal a la intemperie a cazar las melodías del mundo. No te quedes en tu casa esperando que alguien te haga feliz. Atrévete a vivir en la intemperie. Entre otras cosas porque si eludes las dificultades, eludes también el conocimiento del valor que tienes tú mismo. Nuestro valor se muestra en nuestra capacidad para superar dificultades. Eso por una parte. Con respecto al libro, seguro que en Amazon y si no en montones de librerías, pues por Barcelona lo tienen asequible. Totalmente. Gregorio, espero y deseo que la gente que os ha visto empiece también a darse ese margen, ese tiempo que decíamos para poder pensar que es realmente necesario en un mundo tan rápido en el que estamos viviendo, pero también a la vez un mundo, como hemos dicho, apasionante. Muchísimas Sin gracias. duda. De acuerdo, muchas gracias Un a ti. abrazo. Chao.